En esta mañana, acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 22. Lo vamos a ver en la Reina Valera y luego le voy a leer de manera rápida 2 versos en la traducción del lenguaje actual. Pero en la Reina Valera, Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el verso 17 para poner en contexto, aunque los versos fundamentales que queremos hacer notar o destacar es del 22 al 24. Amén. Efesios 4, verso 17. Me gustaría que todos leyeran y me acompañaran en la lectura bíblica de este momento. Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿En quién? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versos 19 y 20, ¿lo pueden leer, por favor? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, lean conmigo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre, del viejo hombre. Verso 22 todos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Mire cómo lo dice el 22 al 24 de la Nueva Traducción en lenguaje actual. Dice: por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Subraya esta palabra en su mente. ¿Su manera de qué? De vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Tremenda, me impactó y me gustó mucho esta traducción. Ustedes deben cambiar su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde a una persona que Dios lo ha hecho de nuevo, que Dios lo ha vuelto a crear, que Dios, en un lenguaje que nosotros usamos mucho, que Dios lo ha regenerado. Amén. Así que dice que debe de tener una manera diferente de conducirse en la vida, una manera, Suraya, diga conmigo la palabra manera, diferente. Literalmente en la Reina Valera también menciona esa palabra en cuanto a la pasada manera de vivir. Amén. Se demanda a los hijos de Dios evidenciar un cambio por causa de la vida que han recibido. ¿Alguien dice amén? Hemos estado hablando de los tratos de Dios con los suyos y dijimos desde la primera sección que comenzamos esta serie que Dios tiene todo el derecho de tratar con nosotros, sus hijos, precisamente porque somos hijos de Dios.
porque Él nos compró, porque somos su posesión adquirida, su pueblo santo, su nación santa, su pueblo adquirido. Amén. ¿Para qué? Para anunciar, para proclamar, para representarlo, para glorificarlo, para anunciar, dice Efesios, a los principados y a las potestades, que las gracias y evidenciar las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. La iglesia es la evidencia tangible en este mundo de que Dios existe, de que Dios es verdad, de que Dios es real. A veces decimos a la gente, bueno, mira el sol, mira la luna, mira las estrellas. Y claro, que la naturaleza habla de la grandeza de nuestro Dios. El mar expresa de manera en tipo y figura la grandeza, la profundidad de su amor, porque el apóstol Pablo incluso usa ese término, que Dios es profundo, que Él es grande, que Él es alto, que Él es ancho, y habla en términos de dimensiones inescrutables. Inescrutable significa inmedible, incontable. Amén. Así es la grandeza de Dios, así es su riqueza, así es su gracia, así es su sabiduría, así es su amor por nosotros. Diga, inescrutables. Amén. Así que la iglesia está para testificar en su vida y en vida lo gran misericordioso, como decía José, ¿verdad? Que es Dios. Lo grande que es la gracia de Dios. Amén. El amor profundo que Dios tiene por la humanidad. La iglesia está para testificar en vida y por medio de su vida lo que Dios es y lo que Dios hace. Estamos para vivir, nosotros lo decimos y lo oramos, para vivir para su gloria, para expresarlo, para darlo a conocer. Es la esencia del propósito eterno, ¿verdad que sí? Por tanto, esa misión, ese privilegio de haber sido hechos hijos de Dios, que nos determina nuestro origen y también determina nuestro destino, pero también nuestro camino. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Y eso significa que tengo un origen, tengo un diseño, tengo un camino y tengo un destino bien marcado. No necesito un adivino, ni un brujo, ni un horóscopo para que me diga cómo me va a ir mañana. Yo sé de dónde vengo, sé en quién estoy y para qué estoy y para dónde voy. Dígame un amén como que usted se desayunó, hermano. Diga conmigo, yo sé quién soy y quiénes somos. Ajá, otra vez, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. Eso significa que tenemos un origen, tenemos un camino y tenemos un destino. Tengo un origen, vengo de Dios, venimos de Dios en Cristo. Estamos en Cristo y Cristo es nuestro camino, pero Cristo también y Dios mismo es nuestro destino final. Amén. También el de, recordemos, que implica pertenencia. ¿A quién pertenezco? ¿A quién me debo? ¿A quién le voy a rendir cuentas? Amén. Así que nos da así como el asunto de la identidad, nos da fortaleza, nos levanta, nos anima, nos afirma en la salvación y nos da como decía Pablo, yo me puedo gloriar en Cristo, sí, porque soy de Él. Amén. Y esto nos da como un cierto hálito de poder, de gracia, de identidad. Amén. Y podemos gloriarnos, no en nosotros, sino en su gracia. Amén. Pero también nos da un sentido de pertenencia y de deber. Saber que somos de Dios. No soy mío, no me pertenezco, no soy del mundo, no soy del jefe. Antes de ser hijo de mi mamá y de mi papá, y antes de ser esposa de mi esposo y de mi marido, soy hija de Dios. Diga que está a tu lado. Primero es hija de Dios. Por encima de todas las responsabilidades, cargo y lo que tú te creas. ¿Verdad que sí? Por encima de todo lo humano, antes de ser hija natural, Dios fue que me permitió entrar en el vientre de mi mamá. ¿Verdad que sí? Y estar en los genes y en los lomos de mi papá. Amén. Fue Dios. No fui yo. No fue ningún hombre. Fue Dios. Amén. Y después que nací, que crecí, antes de que mi vida pertenezca
y de hacernos esclavo de los hombres, como dice Pablo, que ya no era esclavo de los hombres, no era esclavo ni del sistema ni del mundo, porque él tenía una identidad, él sabía de quién era. Diga, yo sé de quién soy. Pablo dijo en una ocasión, si aún yo quisiera agradar a los hombres, no pudiera hacer la voluntad de Dios. Pero yo sé de quién soy, a quién pertenezco y a quién sirvo y a quién me debo. Amén. Esto debe de ser, esta identidad de hijo nos debe afirmar para en nuestra identidad y nos debe de impulsar a asumir nuestra responsabilidad y a vivir a la altura de nuestra dignidad. Alguien dígame si me doy a entender hasta ahí. Diga conmigo, tengo una dignidad alta, grande. Amén. Así que tengo que seguir siendo transformada hasta que mi mente pueda absorber la grandeza de esta dignidad de haber sido hecho hijo de Dios por gracia, por medio de la fe. Amén. Así que soy de Dios y le pertenezco a Él y nos debemos a Él, y por eso es que Dios tiene el derecho de tratar con nosotros. Y hemos estado hablando de los tratos de Dios con sus hijos, y que después de una persona acepta a Cristo como Señor, ¿cuántos lo han aceptado como Señor? ¿Cuántos han sido salvos por la gracia de Dios? Amén. Y por esa fe en Cristo, después de aceptarlo como Señor, es salvo. Eso es lo que dice la palabra. Que si tú crees con el corazón y confiesas con la boca que Jesucristo es el Señor, ¿será qué? Salvo. Y la salvación tiene una profundidad y tiene dimensiones. En el ser tripartito, en todos los tiempos establecidos por los hombres, en el pasado, en el presente, en el futuro, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, diga, salvo. Lo que nos salva y nos mantiene en salvación es el reconocimiento de honrar y vivir bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Entonces, esto es medular porque el Señor, como nuestro Señor, va a tratar con nosotros, como hablamos creo que la segunda semana, va a tratar con nuestra alma para transformarnos, para que la realidad que se nos ha impartido en el Espíritu como hijos renacidos, salvos y renacidos por la gracia de Dios, en el Espíritu completo en Cristo, esa perfección, esa realidad, ese Dios triuno que se ha impartido en nosotros como vida, nuestra alma, mente, emociones y voluntad se entere. Amén. Y viva bajo el gobierno del señorío de Cristo, no solo en el Espíritu, todo espiritual e invisible, sino también en la realidad de la vida natural, en la realidad de la vida humana. Amén. Porque hay que sacar a Dios, ¿verdad?, del ámbito espiritual, porque si Él quería ser revelado como espíritu, no hubiese enviado al Hijo. El Hijo lo ha revelado. El Hijo lo ha dado a conocer. Nadie había visto a Dios jamás. Pero el Hijo, diga el Hijo, Él lo ha dado a conocer. Y ahora la iglesia es el hijo corporativo y está en la tierra con la misma misión que estuvo Jesús de Nazaret: darlo a conocer. El Dios invisible, su invisibilidad, su eternidad, todo se manifestó en un cuerpo de carne, en un cuerpo humano llamado Jesús. Con debilidades, que le daba hambre, que le daba sed, que le daba sueño, que era tentado, pero allí estaba la plenitud de la deidad en ese Jesús. Así la iglesia tiene la plenitud de Cristo. No tiene a Cristo por pedacito. En tu espíritu habita Cristo completo. Él no se fracciona en pedacitos. Él es el Dios único, verdadero y suficiente. Y Él, como Dios único y suficiente y plenamente, se ha impartido en el espíritu de su iglesia. Pero ahora esa vida va avanzando y ganando terreno, ya después de ser instalada, establecida e impartida en lo profundo de nuestro ser, que es lo que llamamos el espíritu humano. Y ahora Dios quiere gobernar la mente. Dios quiere gobernar ¿qué? ¿Qué más? Dígame. La mente, ¿qué más?
Sí, los corazones, las emociones y nuestra voluntad, nuestras decisiones. ¿Eh? Esto es como el cuco para algunos, incluso creyentes. Decisión. A mí nadie me dice lo que voy a hacer. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Ese es el ego humano. Esa es la grandeza de la prepotencia humana que cree que es un barro que se hizo a sí mismo. Pero el Señor nos recuerda en los salmos que el barro no le puede decir al Señor, a su Señor, al alfarero que lo está trabajando, ¿qué tú haces conmigo? Sino que tiene que ser sensible, flexible en la mano de su Señor para que su Señor termine la obra. Porque pueblo suyo somos, vea de su prado, dice el salmista. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces el ego del hombre es que cree que tiene una vida, que tiene una libertad, que puede hacer, que puede deshacer, y lo puede hacer porque Dios le dio una voluntad. El asunto es que al final del tiempo y al final de que todo termine, va a tener que dar cuenta a Dios por lo que decidió y a quien decidió obedecer mientras estuvo en la tierra. Es cierto que el hombre puede hacer con su vida lo que quiera porque Dios lo hizo libre en su poder de decidir. Pero la gloria del evangelio y de los hijos de Dios es que son impartidos por la vida de Dios para que antes que no podían amar la voluntad de Dios, ahora amen la voluntad de Dios. Amén. Ahora rindan su voluntad para que Dios pueda hacer a través nuestro lo que Él quiera. Y este es todo el proceso. Y todo este proceso para Dios llevarnos y conformarnos al Hijo y transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y que nosotros podamos, como dice el apóstol Pablo, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Antes de llegar ahí, tenemos que ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra alma. Y después que seamos renovados, transformados, entonces vamos a comprobar que la voluntad de Dios siempre, ¿cuándo? Siempre es buena, agradable y perfecta. Pero mientras no somos renovados, estamos creyendo, pensando, percibiendo incluso que lo que Dios le agrada es un problema para nosotros, es un fastidio para nosotros, es una carga para nosotros. Pero eso es hasta que la mente es transformada. Y cómo Dios nos somete a transformación, diga, por medio de sus tratos. Y la semana anterior estuvimos viendo que lo primero que Dios trata con nosotros para entrarnos, introducirnos en este proceso de transformación y guiarnos, es que Dios, después de tratar con nosotros en cuanto al pecado general, vamos a decir, como naturaleza, después que ya estamos en el camino del Señor, hemos sido salvos y regenerados, ahora el Señor sigue tratando con nosotros y quiere tratar con que nosotros cortemos nuestro pasado. Me dice amén si entendió hasta ahí. Diga conmigo, cortar con el pasado. Y vimos tantas cosas interesantes la semana pasada y confrontadoras. ¿Por qué? Porque no basta cantar, como decíamos anteriormente, la semana anterior, ya no tengo pasado. Porque hemos sido, sí, justificados, regenerados. Eso es una realidad espiritual. Es una verdad irrefutable. Es la base de nuestra santificación y transformación. Es la base que nos da esa paz de que el enemigo no nos puede acusar, no nos puede condenar y que por causa del pasado no nos vamos a perder mientras lo mantengamos en Cristo, quien absolvió ese pasado, quien nos justificó y nos declaró libres sin culpa por causa de su sangre, por causa de su sacrificio. Pero de manera subjetiva dijimos que el Señor ahora sigue trabajando, tratando con sus hijos para que la realidad espiritual, esa justicia que está en el espíritu, esa pureza, esa verdad que está en el espíritu, permee el alma, bautice el alma, amén, controle el alma. Y lo próximo que Dios hace o continúa haciendo es que de manera subjetiva nosotros tenemos que poner atención para nosotros terminar con nuestra manera de vivir pasada, con nuestros hábitos pasados, con nuestra forma pasada. Es lo que nos toca aprender hoy. Pero la semana pasada vimos que tenemos que lidiar con lo ilícito,
¿Está conmigo? ¿Con qué más? ¿Quién recuerda? ¿Mm? Busque su nota, no se apure, me gusta que busque su nota. ¿Con qué más? Son 4 cosas, hablamos de 3. ¿Eh? Ah, debemos, son 4 asuntos. Cuando Dios está limpiándonos del pasado, Él nos trata con 4 aspectos. Sí, es el proceso general. Pero la semana pasada hablamos, ¿eh? Actos ilícitos. Ajá, sí. Sí, la pasada semana y algo que Dios acaba de decirle, sí, asuntos indebidos. Recuerda que estamos ahí. Todo eso tiene que ver con el pasado. Richard dijo las cosas generales que en el proceso de santificación vamos a ir viendo en el tiempo. Vamos a tener, Dios nos va a tratar respecto al pasado, al pecado, al pasado, al mundo, amén, a la conciencia. Eso no es de la noche a la mañana, eso es el trato de Dios en el tiempo. Y tenemos que ir creciendo en cada etapa. Entonces, cada etapa, que son esas que acabo de decir, más el trato, hay faltan algunas más que podamos aprender. Dentro de la primera, que es el trato con el pasado, están estas 4 cosas que Dios va a lidiar con nosotros. Amén. Y es limpiarnos para que nosotros renunciemos a las cosas ilícitas, que hace referencia a todo lo que no es permitido o que no es legal. ¿Cuántos recuerdan todo lo que hablamos ese día aquí? Muchas cosas salieron a relucir, ¿verdad que sí? Todo lo que hemos obtenido en el pasado por medios ilícitos e ilegales, tales como robar, estafa, soborno, que hablamos mucho sobre eso, apoderarse de lo ajeno, retener cosas que otros han perdido, no devolver lo prestado. Todas son conductas viejas que tenemos que renunciar a ellas. Sacar provecho de otro por medio de transacciones ilegítimas e injustas. Todo eso está dentro de lo ilícito. Y a todas estas cosas deben poner fin. Lo segundo que vimos fue lo indebido, que se parece a lo ilícito, pero no es igual. Porque hay cosas indebidas que tienen que ver con asuntos que son de referencia de naturaleza incorrecta o indecente. Amén. Entonces, las cosas que en su misma naturaleza son indebidas o indecentes, pero que pueden ser legales. Porque en muchos países casarse con otro hombre y con otra mujer es legal, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso te no tranquila ninguna ley. Hasta hacer trampa para algunos países. Hay muchísimas maneras de legalizar lo ilegalizable. Pero en nuestro trato del Señor con nosotros, nosotros no solamente vamos por lo que dice una ley humana, por lo que aprueban los congresistas de una nación, porque estamos en tiempos peligrosos y muchos congresistas, por ejemplo, el juego de azar, el jugar lotería, eso no es ilegal. Antes era ilegal. Antes yo veía, cuando yo era pequeña, las mujeres que rifaban, era escondido eso. Eso era escondido para jugar un número y eso era, hasta lo llevaban preso, ¿recuerdan? Como la droga o peor. Pero no vamos más para atrás. Con el alcohol. Eso también en un tiempo el alcohol era ilegal, ¿verdad que sí? Y la gente lo hacía así mismo como la droga hoy. El alcohol y el juego, el jugar lotería o hacer rifa, eso era ¿qué? Dígame, ilegal. Pero ahora son ilegales. Entonces, ¿por qué es legal usted va a jugar lotería? Dígame. La trae, pero le dan la libertad al ser humano. Si usted quiere, se lo bebe. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que queremos enfatizar acá con los asuntos y la diferencia entre indebido e ilícito? Lo ilícito es lo ilegal por la ley de Dios y por la ley de los hombres. Porque aquí nosotros no nos ríe primero la ley de los hombres. Nuestra constitución primero es celestial, antes que ser la dominicana. Alguien dígame si me entendió.
Nuestra constitución, antes de ser la americana o la dominicana o la europea, la china o la japonesa, no importa en el país que usted se encuentre, su constitución gobernante que debe determinar su proceder, su cultura, su lenguaje, es la constitución o la carta magna celestial que está primero en la Biblia, en las escrituras y en el nuevo pacto. Alguien me dice amén, amén, amén. Así que tenemos que hacer la diferencia entre lo ilícito y lo indebido. Lo indebido es todo lo que Dios no aprueba, aunque el hombre lo apruebe. Amén. Entonces, todo acto indecente. Dijimos en esa ocasión y volvemos a reiterar hoy, asuntos relacionados, como acabamos de mencionar, con el juego de azar, apuesta, lotería, loto, asuntos relacionados con borracheras. Esto es indecente aunque sea legal. Y es indebido para un creyente. No escucho amén. Yo voy a seguir predicando aunque usted no diga amén, no se preocupe. Fumar es indebido aunque sea legal. Igual que el alcohol. Mata, pero ahí está. Es perjudicial para la salud. ¿Y qué dice la ley? ¿42 qué? 42. ¿Y está en la ley? ¿Pero qué es lo que dice la ley? Que si te lo bebes te vas a morir. Y que tú eres responsable de tu muerte. Eso es lo que la ley se libera, es que no le pueden hacer demanda a las licorerías ni a la tabaquería. ¿Por qué? Porque yo te dije que perjudica la salud. Y la ley lo que establece es que es perjudicial para la salud, no que no lo beba o que lo beba. No te dice cómprame. Te dice, si me compras, tú te atiendes a la consecuencia. So, esa ley que es humana, que es legal para que cada quien beba y fume todo lo que quiera, lo que hace es que protege al que se hace millonario con la muerte del otro, para que nadie lo pueda demandar. Dime. Toda responsabilidad. Igual cuando usted va a un hospital, que usted, el médico debe estar seguro, ¿verdad?, de que es un profesional y que de lo que va a hacer, pero ahí llaman a la familia encargada que venga y firme los papeles, que si usted se muere en una falla médica que está haciendo ese médico que debe ser preciso, usted no puede demandar. Y como usted necesita la operación, usted se arriesga a morirse en la operación y que su familia, si usted se muere, no tenga ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna reclamación, gracias. No puede reclamar. Entonces hay asuntos que son legales, pero legales para amar de la humanidad, para amar de los hijos de Dios, para amar de los creyentes. Y no por ser legal, yo me voy a escudar porque la ley, porque nos hacemos abogados muchas veces, como hay una película de que el abogado del diablo, ¿usted la ha visto? Yo no la he visto, yo creo que ya la vi hace mucho, sí, pero que tiene una estrategia y una cosa para autodefenderse, para defender incluso el sistema mundano y para nosotros usar las leyes naturales como placebo para vivir en la carne y fuera del gobierno de Dios. Y como la ley no me acusa y la Biblia no es tan explícita, ¿verdad?, para prohibirme algo, entonces yo lo hago porque es lo que le da placer y es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Pero obviamos la vida, que eso lo vamos a aprender no esta semana, sino más adelante, la vida que tenemos, que es la base de toda prohibición en nosotros, más allá de reglas, es la vida que poseemos. Es la vida que poseemos. ¿Alguien dice amén? Y que no podemos justificar asuntos indebidos simplemente porque el sistema lo legaliza. También vimos asuntos impuros o asuntos malignos relacionados con ¿qué? Lo que tienen nota. ¿Con qué están relacionados los asuntos malignos e impuros? Sí. Asuntos relacionados con la idolatría, hechicería y prácticas. En el asunto de asuntos malignos e impuros. Asuntos relacionados con la idolatría y la hechicería. Y ahí dentro de eso está todo lo que tiene que ver con adornos, le decía, relacionados con el paganismo. Y analizando y repasando las notas, ¿verdad?, podemos ver también que hay amuletos. Diga conmigo amuletos.
Hay amuletos que nosotros sabemos que son claramente asuntos, como decía Nancy, como hablábamos el domingo anterior, uno de ellos, uno de los más conocidos en esta cultura es lo llamado azabache, que es un asunto santiguado por un curandero, por un brujo, por una curandera, por un hechicero, que le ponen una cosita roja, ya consagrado a algún tipo de demonio, a un demonio que va a ser el cuidador o el protector de ese niño. Eso es, le asigna un espíritu vigilante, como hemos conocido en liberación. A través, es un santo, sí, a un supuesto santo, a un supuesto espíritu, ellos lo dedican con el asunto de la práctica de los amuletos o azabache. Pero algo más sutil, que es el uso del amuleto del dólar en la cartera para que entren más. ¿O usted no ha oído gente? Siempre tienen un dólar, ya está detenido, ya roto, ya está mojoseado. Y ahí lo tienen, diga conmigo, amuleto. Estamos hablando de que estamos siendo limpiados de cosas del pasado, ¿verdad que sí? Toca el que está tú y dile, suelta todo amuleto. Que el Señor te muestre dónde está tu amuleto. Porque hay amuletos que son obvios y hay amuletos que nosotros mismos lo hacemos amuletos. La foto del papá, la foto de la mamá, el cosito que me regalaron que nadie me lo puede mirar porque me fajo con cualquiera. O sea, no es idolatría, no es bueno, pero venero tanto ese regalo, esa reliquia familiar, la venero tanto que la convierto en un amuleto. Nadie le... Es un amuleto. ¿Entendés? ¿Quién sabe lo que está declarando esa foto? ¿Verdad? Entonces, ¿quién sabe? Y nosotros lo tenemos igual. Tenemos, no porque amamos a nuestros seres queridos que partían, nada de eso. Es que mira, yo hay viejo que esa foto de ese muerto no lo pueden quitar de ahí. Diga, Soribel primero. El micrófono. Uh-huh. Y para mí esa era la foto más bella que yo tenía. Hasta que yo me convertí. Cuando yo me convertí, la foto, por favor. La foto del Señor la desapareció. Igual yo tenía una foto parecida. 1, 2. Como dicen por ahí, ni por Lurín ni por Tumín encontré esa foto. O sea, el Señor se encargó de desaparecerme. Y en cuanto a Azabache, hoy fue que me recordé que antes de convertirme, obviamente, yo era visitadora de brujos y me hicieron un resguardo. Era una cintica con 3 colores y unos cuantos nuditos y me la pusieron en el pie. Y entonces, supuestamente eso era para cuidarme y para otras cosas. Y mi mamá cada vez que me veía me la quería cortar. Y yo, doña, esté tranquila que eso es lo que me cuida. Hasta un día que, no sea, sin ser cristiana, por convicción así diría del espíritu, venía en una guagua y yo dije, no, esto es lo que me está como azarando en pocas palabras. Y me lo quité en una guagua y lo boté. Y hasta ahí llegó ese amuleto. Pero son cosas muy... José iba a decir algo. Vamos, José. Aleluya. No, cuando yo entré a mi casa de fe, bueno, cuando comenzamos allá en el residencial, mi madre espiritual fue allá, mi madre de la fe, y ella me dijo, ¿quién es ese? Se parece mucho a ti, y yo, no, ese es mi papá. Mi mamá le dice a mi mamá que dice mami, no, esa foto ha estado ahí siempre, todo el tiempo en esa columna. Mi madre en la fe me jala y me dice, hay que quitarla de ahí. Ha tenido mucha batalla, ha sacado mucho, por la gloria de Dios y su gracia, he sacado muchos santos, cosas que ella creía en el Cristo crucificado y todas esas cosas, pero ahí es que he tenido que orar y luego lo he montado varias veces la foto de mi papá. Pero la foto del viejo ha estado en esa columna y del viejo la columna ahí. Aleluya, del viejo, sí. Sí, esos son paradigmas, porque es una manera de traer presente
Ellos creen que van a tener presente a esa persona. ¿Lo voy a entender? Pero eso a los que están en ignorancia se le perdona, se le entiende. Pero un creyente con todo esos amuletos todavía, con todas esas creencias, que el Señor nos libere de todo tipo de amuletos, de todo tipo de fetiche y de cosas extrañas en el nombre de Jesús. Está ese del dólar, está también, yo conozco literalmente a una ministra de la palabra que coge dinero y lo riega en la casa y lo echa en la mata. ¿Para qué? ¿Cuántos han oído de esa tradición? ¿Para qué? Para que entre en los cuartos. Para que entre, cogen de 5 pesos, de 10 pesos, todos los pesos y lo riegan por la casa para que entre el dinero. Lo siembran, sí, lo siembran en mata también, es cierto, para que como crece la mata, crezca la economía. Gloria a Dios. No sé si ustedes han visto una pintura que hay, que son como copias de una pintura de Da Vinci. Que dicen que la pintura de un comerciante que tiene como una ropa antigua. Y alguien me mostró que la tenía en su casa, que esa pintura, como quiera que tú te muevas en la casa, la pintura te mira. No importa para qué lado, está pintada de una forma, los ojos. Que no importa en qué ángulo usted se ponga, ella sentía que la pintura estaba, y es verdad que la pintura tiene la vista como estrabismo, y por donde quiera que usted se mueva en la sala, la pintura parece que lo está enfocando. Ya como que la pintura tiene como algo ahí, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién era? Soribel. No hace mucho. Yo voy donde mi mamá, ella tiene una mata ahí, y yo veo mucho peso. Sí. Y yo le digo, doña, ¿pero y qué es eso? Dice, no, por nada. Digo, mira, eso no lo hacen los cristianos. Y eso, no, eso es para que los muchachos que como que lo cojan. Digo, no, pero no lo tiré ahí, porque cualquier gente que venga aquí va a ver, eso es muy raro. Eso los cristianos no lo hacen, saca todos esos pesos de ahí. Y nada, y después ya lo quitó. También otro fetiche que la gente guarda mucho, incluso algunos cristianos, son los ombligos de los muchachos. Ay, sí. Lo amarra, tiene los pechos tan grandes, lo guarda. Mi mamá tenía la de todos sus hijos. ¿Con qué intención? Para hacer hechicería, para hacerle resguardo y para hacerle protección a lo que tiene en la mente del asunto de la santería. Es supuestamente porque el ombligo es la esencia, es el centro de ese ser y tiene muchísimas explicaciones e implicaciones para ello en el mundo espiritual. ¿Qué? En lo natural, científicamente lo están guardando porque conserva célula madre, o sea que era una duplicidad. Sí, pero los viejos no lo guardaban para sacarle célula madre. Esos son los científicos ahora. Los viejos lo guardaban para poder hacer la brujería, la hechicería, el resguardo y toda la cosa de ese muchacho, no importa que ellos estuvieran lejos de él. Claro, porque eso es lo que le es un corrupto de televersador. Pero lo extraño por lo cual estamos hablando eso es que cristianos hoy se convierten, tienen sus hijos, le cortan el ombligo y me atrevo a decir que aquí puede aparecer gente que tiene ese ombligo más escondido y más santificado que la Biblia. Algunos, ¿verdad? Algunos. O alguno que me escuche, me vea, porque ya gracias a Dios estamos grabando, aunque tal uno está haciendo un lío. Pero lo tienen escondido, guardado. ¿Por qué? Y tú le preguntas ¿por qué? Porque mi mamá guardó lo de todos sus hijos y yo también, porque a veces siguen en práctica de tradiciones sin entender el sentido espiritual. En ignorancia, por eso es que el apóstol dice en Colosenses que ellos tienen una ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, es que por causa de que permanece en su entendimiento entenebrecido, creyendo en lo que dice la cultura, la tradición familiar. Por eso cuando venimos a Cristo, el Señor nos tiene que limpiar no solamente del pecado, sino de este pasado que está lleno de tradiciones familiares. Mi mamá lo hizo así, mi abuela, mi tatarabuela, y ahora yo lo sigo haciendo y diciendo y creyendo así. ¿Por qué? Base bíblica, base espiritual, a veces ni racional tiene explicación, pero la gente lo hace por mantener la tradición familiar. Diga conmigo, yo renuncio a toda tradición. Toda tradición anticristo, renunciamos. Dígame un amén y dígalo con un chima alto. Diga, renuncio a toda tradición
cultural, familiar, satánica. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, todos estos amuletos, la mata con dinero, los moños que cuando tú te lo cortabas también lo enterraba en la mata para que te creciera. Ahora hay una mata que le dicen la mata del dinero. Todo el mundo está matando por tener esa mata dentro de la casa. Porque está en los bancos y yo quiero una en mi casa. No es por linda, no porque hay matas que son saludables y aportan oxígeno dentro de lugares cerrados, ¿verdad? Como la que llaman lengua de suegra. Buena para tenerla en oficina, para tenerla en la habitación, la lengua de suegra. ¿Por qué? Porque ella ayuda con la oxigenación. Toma, ¿cómo se llama? Bióxido de carbono y lo absorbe la contaminación. ¿Está bien dicho, pastor? Dióxido de carbono. Ok. La lengua es suegra. No tiene un nombre científico, pero es una mata larga. Usted sabe cuál es. Pero esto de sembrar dinero, fue lo que yo dije, ¿verdad? Que no, de la mata de los cuartos es algo pagano. Sí, y se multiplican, ¿verdad? Y son lindas en la casa y la podemos tener, pero la cosa es con el sentido que nosotros lo tenemos. Por ejemplo, hay una cerámica antigua que viene de las culturas orientales y que es un animal que Dios creó, que es el elefante. Pero la gente tiene fetichismo con eso y lo usan de amuleto y con un elefante y lo ponen con la narga para puerta. Porque hay una creencia que eso, todo el que entra con mala energía, con espíritu, ese narga de elefante lo revierte. Y hay los cristianos que no saben el origen y compran su elefante y como vio todo el mundo poniendo su elefante, lo ponen con la narga para la puerta. Claro que se está grabando, porque yo quiero que se grabe. Porque hay que cristianos que están atados no solamente a los demonios, sino a conductas del pasado que son ilegales dentro de la cultura y el estatuto del reino. Porque esto es un reino. Dígame. Es una matica que de la hoja como rosada con verde. Esa mata como que alguien escribe en ella, por los números se ven claritos. Para el que tiene su espíritu de brujería, de hechicería, de adivinación, el que ve, porque yo veo la mata y no ve nada. Y si usted la ve, pero el que tiene su ojo, su tercer ojo abierto, como sabemos que eso es el mundo espiritual, el mundo de la hechicería lo usa, ¿verdad? El mundo espiritual satánico abierto, pues va a haber números, va a haber de todo. Y eso no es revelación de Dios, eso es revelación, iluminación del diablo y de los demonios. Porque hay gente que veían muertos, que veían de todo y que eran profetas en el mundo. Estos son videntes satánicos, con un tercer ojo abierto, que veían el mundo espiritual por revelación del diablo, no del espíritu, no es que una virtud que Dios le dio, que la corrompió, porque nosotros queremos redimir todo. Que esa gente que tiene una virtud, que eso es de Dios, pero como está en el mundo, esa virtud está contaminada. No, tiene un demonio de adivinación, tiene un espíritu de hechicería, está caminando en ignorancia y tiene que aceptar a Cristo, ser salvo y también liberado. ¿O usted no cree que la gente necesita ser liberada todavía? Yo pensaba. Hay muchos cristianos que siguen haciendo prácticas supuestamente normales, pero en realidad no son normales, tienen que ver con eso de hechicería. También se hace algo que lo he visto muy cercano, y es que cuando a la gente dice que se le sube la madre, no saben quién es, ¿verdad? Sí, eso hablaron ayer. Entonces, el que le baja la madre a la gente que se le subió es con una oración y haciendo. ¿Y qué es lo que se le sube la madre? Que supuestamente un gase, una eso cosa. es como un duro en el estómago, una cosa así. Entonces la otra persona, como con las manos, le da un masaje, pero también hace un tipo de oración. Que para bajarle la supuesta. Eso es lo que hablamos la semana pasada, de lo mismo de jalar el ajito. Hay gente que tiene la técnica de ese masaje, porque yo creo que el masaje hace efecto. Porque los niños, las madres le enseñan a los niños cuando son pequeños para que no usen químicos. Si los niños tienen un cólico, cómo hacerle masaje con sus propias piernas para que los vientecitos salgan y todo eso salga con masaje. O sea, yo creo que puede ser un masaje específico. No, la gente no se gana muchísimo dinero con masaje para sacar hasta la grasa del vientre.
Y no tiene que hacer ninguna oración, son técnicas naturales que no son satánicas, no tiene nada de satánico. ¿Me voy a entender? El asunto es cuando se le suma ese aspecto de oración, de poner una cruz, de ponerle un chele y hacerle cuantas cosas. Y lamentablemente hay creyentes que todavía creen eso y por eso es que el Señor está hablando de eso. Entonces, no, yo sé que usted se la sabe, varón, que usted también jalaba el ajito y bajaba la madre. Porque por eso que usted sabe, usted es un profesional de bajar la madre. José, cuídate el varón que está ahí atrás porque para que no te baje el padre. Algo sutil de la cual tenemos que ser limpiado también es de tipo de muchas vestimentas y muchas modas, hermano, que no son inspiradas y ni son inclinadas a la decencia. ¿Sí o no? ¿O usted cree que un muchacho, mírame aquí, que se ponga un pantalón sin correa y que se le ve el pantaloncillo y media nalga? ¿Usted cree que esa moda de dónde viene? Eso viene de la cárcel. De los homosexuales que se les dejaban caer los pantalones para que todo el que era homosexual supiera que eso estaba disponible. Hoy se la quieren usar de moda en ignorancia. Pero eso viene de la cárcel de América, de allá, de Estados Unidos, cuando que era muy sutil. Ahora no, ahora todo el homosexual es un orgullo, el orgullo gay. Pero antes que ese homosexual lo estigmatizaban, ya tú sabes, y hasta lo mataban. Entonces, ¿qué hacían? Se crearon ellos un código entre ellos en la cárcel para saber quién se podía usar como mujer entre ellos. ¿Y qué hacían? No usaban los pantalones normales, lo usaban más bajito, exponiendo sus glúteos, sus nalgas, y el que era de ese, entonces decía, aquí yo puedo ir y voy a encontrar. Hoy lo usan los jóvenes, incluyendo muchísimos cristianos, sin saber lo que eso significa, y quieren exhibir las pompis porque están en moda. Nadie dice amén. Es demasiado, dice. Entonces nosotros, como padres y los jóvenes que son creyentes, tienen que saber dónde se originan las modas, porque hay modas que no se originan en la mente de Dios. Lo que usted va a estar ahora con un miedo y de estar echando, ¿a dónde hicieron esa ropa? ¿Quién es el dueño de esa ropa? El que es dueño de esa marca. No es que vamos a estar en ese temor. Estamos hablando de cosas que son explícitamente claras. ¿Está conmigo? ¿Entiende usted? Porque hay muchísimos, la mayoría de los dueños de marca y cosas caras no sirven a Dios, sirven a Satanás. Pero no incitan su ropa, sus diseños a la indecencia. Andriani me estaba mostrando en estos días un desfile de moda que eso no se veía concepto, no se veía nada, nadie entendía, ni aún mismo los inconversos que estaban ahí, porque ni tan siquiera el caminar, yo que vengo del mundo del modelaje, eso era una cosa como aberrante, como que ya le perdieron todo el sentido, todo el respeto, toda la belleza a lo que era modelar ropa, modelar prenda, modelar lo que sea. Ahora la gente ni caminan bien, ahora caminan como zombies. Véanlo en una pasarela, caminan con los pies para adelante, inclinados para adelante. ¿Cómo una modelo en los tiempos míos, cuando yo fui modelo, podía caminar así? Ni tan siquiera se podía mover mucho la cadera porque tú no podías incitar el morbo. Porque tú lo que estabas vendiendo no era tu cuerpo, era la ropa. ¿Me doy a entender? Pero ahora no. Ahora no hay nada de decencia. Y nosotros tenemos que tener discernimiento con eso. Hay cosas que están estampadas en las ropas como declaraciones, imágenes, de dibujos animados que son de origen griego, de origen romano, de origen indio, que usted no le sabe nada a ese muñeco, pero vienen de culturas paganas. No es que el diablo se lo va a llevar a usted y que usted va a dejar de ser hijo de Dios por eso. Estamos hablando que tenemos que limpiarnos en todo y dejar de ser gente simples. Dígame un amén como que se sienta. Todas estas modas de creer en leyendas, por ejemplo, las leyendas griegas, las romanas, los dioses, el Zeus, el otro, la sirena y el otro ese que lo odio, totalmente lo aborrezco, el cuerno ahora todos los muñequitos y todos los cumpleaños últimamente de eso, pero eso tiene su origen espiritual. El unicornio. Que es un dios.
Para los niños lo ven como un juego, como lo ven como un muñequito, pero los padres es de la mitología griega. No, yo no estoy diciendo que por eso dije que usted va a venirse un demonio y se le va a meter. Yo le estoy diciendo que tenemos que identificar las cosas del mundo y nosotros limpiarnos, porque no podemos seguir practicando lo mismo que lo que practican los que no son creyentes. Diga. El micrófono, sí. Déjenlo prendido para que no tengan esa batalla. Captura y hace filpa. Ya. Sí. Hay otra cosa que usan en la casa como decoración que me vino a la memoria. Es como una especie de estatua de un hombre de mitad de cuerpo con los brazos mochos. Sí. Y eso también es como de mitología. Sí, mitología. Pero también tiene el cuerpo desfigurado. Una cadena de bolas Alrededor. también, que no sé por qué me llama la atención, pero pareciera como si fuera un rosario en la mesa. Sí, que lo cierto. ponen, ajá. Y usan muchas figuras desnudas, de mujer desnuda, en cuadros, en estatuas, en cerámicas, que incitan al morbo, a la descomposición del cuerpo. O a la adoración del cuerpo incluso. O a la adoración del cuerpo. Porque eso los griegos llamaban belleza. Eso es arte. Ajá, exactamente. Camuflajeado de arte. Sí, camuflajeado de arte. Entonces, en el arte es donde está la más grande mundanalidad. Y por eso es que estamos hablando de que todo eso se filtra en las cosas inmundas, en las cosas que están ligadas a la idolatría, a la hechicería. ¿Por qué? Porque están conectadas con el paganismo, con lo pagano. ¿Se entiende por qué estamos hablando de esto? Este asunto de la leyenda, yo quiero que ustedes le pongan atención, porque las leyendas son muy sutiles y hay muchas y somos muy expuestos a esto. ¿Y cuál es la esencia de eso? De las leyendas, de los cuentos, de los mitos que se ven por muñequitos, que se ven en películas, que se ven en todo. Es que una característica de la leyenda es que ellos tratan de explicar el origen o la cultura de una nación, o el origen de cómo fue creado todas las cosas. Ahí ya no es Dios, el Dios soberano, el Dios único que nosotros adoramos, sino que ellos creen que en la creación, el universo y el hombre, no que se originó en Dios, sino que se originó en cualquier otro asunto u otro Dios incluso. Por eso es que lo vemos con simpleza de que eso no es nada porque nosotros no practicamos esa cultura. Pero cuando tú revisas la ideología, la filosofía de esas leyendas, quitan a Dios como creador y ponen a Zeus o ponen a cualquier otro. ¿Me voy a entender? Quitan a Dios como el dueño del sol, de la luna, de las estrellas, de la tierra, y ponen otros nombres y se ponen ellos. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, porque eso cae dentro de la inmundicia. Eso son una de las cosas que también son desagradables a Dios, porque tienen que ver con la hechicería, y la hechicería va contra la persona de Dios y contra la autoridad misma de Dios. Amén. Entonces, el asunto que nos quedó la semana pasada fue el cuarto aspecto de romper con el pasado, que es romper con la pasada manera de vivir. Amén. Por eso fue que leímos en Efesios 4:22 al 24, donde se nos dice explícitamente que tenemos que cambiar y estar conscientes de que ahora somos diferentes y que tenemos, dice el texto, el cual quiero reiterar porque me gusta mucho, el 22, que en cuanto a la pasada manera de vivir debemos de despojarnos del viejo hombre, porque este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo estaba llamando a esta iglesia, hablando de revelación de Cristo, de propósito eterno, pero se lo puso el capítulo 4 del verso 17 en adelante como una advertencia para la santidad, para la pureza, para la prudencia. Amén. Por eso le estamos viendo hoy, porque ya eran cristianos, ya eran gente renovada y gente madura, porque estaban entendiendo cosas profundas de la vida del Espíritu.
Y no por eso Pablo dejó de llamar su atención y de reiterarle que si eran, como eran gente renacida, tenían que expresar y evidenciar en su manera de vivir lo que Dios había hecho en su ser interior. ¿Alguien dice amén? Debemos de poner atención a esto que se llama la manera de vivir. Diga, la vieja manera de vivir. Pero dígalo como lo dice la palabra. Diga, la pasada manera de vivir. Se refiere a todas nuestras antiguas costumbres antes de ser salvo. Y subraye la palabra costumbres. La pasada manera de vivir a la cual tenemos que renunciar y de vestirnos, despojarnos. Esta pasada manera de vivir, esta expresión se refiere a todas nuestras antiguas costumbres antes de ser salvos. No solo se refiere a lo ilegal o indebido o ya a lo puntualmente hablado anteriormente, que son cosas inmundas o de hechicería, sino que esto es más sutil todavía. Amén. Diga, manera de vivir. Debemos también de poner atención a esto y renunciar y poner fin a todo lo que tiene que ver con nuestra vieja manera y tener un nuevo comienzo. Amén. Cuando una persona es regenerada, en ese momento acaba su pasado o su pasada manera de vivir. Lo reitero. La realidad es que cuando una persona es regenerada, su pasada manera de vivir acaba en ese instante, puesto que la regeneración hace posible que tal persona reciba una vida nueva. Y esta vida nueva es lo que hace posible espontáneamente también experimentar una nueva manera de vivir. La manera de vivir es gobernada por la vida que se tiene. ¿Alguien dice amén? Así que sí, decimos, y no debe ser solo de palabra, pero es una buena declaración de la profesión de nuestra fe, que somos nuevos en Cristo y que estamos en Cristo y que me he sido hecho una nueva criatura. Alguien diga amén. Y hemos recibido una vida. ¿Alguien la ha recibido? Dígamelo como que usted lo cree que lo recibió. Diga, recibí una vida nueva. Así que la base de cambiar la manera de vivir es precisamente que nos han cambiado la vida. Dígale eso a alguien. Ayúdame a predicar, ayúdeme. ¿Qué nos han cambiado? Dígaselo, dígaselo. Entonces, cuando nuestra fe debe ser y afirmarnos en esta realidad, que el instante que nosotros fuimos recibidos en Cristo y Él nos impartió su nueva vida, Él entra dentro de nosotros para seguir tratando con nosotros, para que ahora Él en nosotros nos cambie la manera de vivir. La nueva vida determina la nueva manera de vivir. La pasada manera de vivir termina junto con la vieja vida. Y la nueva manera de vivir inicia con la nueva vida. Dígamelo en voz alta, con la nueva. De este modo, el hombre empieza a vivir y a llevar una vida humana que es totalmente nueva. Una vida humana, diga, es humana, pero no es la misma vida que llevamos antes. Es una vida nueva. No es una vida de menor categoría. Es Cristo mismo en nosotros haciendo su obra y llevándonos a transformación por medio de sus tratos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Puedo seguir con esto? Cosas que cambian por causa de la regeneración y que van cambiando en el proceso, que van a evidenciar la vida que tengo y que de manera espontánea, no es porque es una regla, no es porque te lo imponen, sino de manera espontánea, usted va a notar esto. Algunos lo hemos sentido, algunos lo hemos notado y algunos nos vamos a sentir más después de esta palabra y después de la revelación de la palabra. Varias de las cosas que deben de cambiar cuando una persona es regenerada y que está renunciando a la vieja manera de vivir porque ha recibido una vida nueva son: 1, sus gustos, su estado de ánimo y sus sentimientos.
cosas internas que cambian en el alma después que es regenerada, en alguien que ha sido verdaderamente hecho hijo de Dios, que se ha arrepentido de verdad. Aleluya, alguien diga aleluya. Sus gustos tienen que cambiar. Su estado de ánimo, el Señor lo cambia. Y sus sentimientos también son cambiados. Dígame amén. Me gusta esta palabra porque es una palabra para edificar nuestro espíritu. Amén. Y transformar nuestra alma. Antes, para poner un ejemplo, sus gustos y deseos de un inconverso cualquiera, de una persona que no es hija de Dios, antes sus gustos y deseos estaban inclinados al mundo, en lograr algo en el mundo. ¿Te escuchas esa expresión? Yo tengo que ser alguien en el mundo. Y esa presión la traemos desde que éramos pequeños, por nuestros padres, incluso por la misma mentalidad religiosa. Diga conmigo, lograr algo en el mundo. Ser alguien, oiga esa presión. Tú tienes que ser alguien en el mundo. ¿Dónde? No importa que tú no seas nadie en el reino de Dios, pero si tú eres alguien en el mundo, ¿a qué nos referimos con ser alguien? Eso tiene implícito mucha corrupción, aunque suena bonita la frase. Mucho despropósito, mucha presión, mucha manipulación, mucho menosprecio. Con todo, aquí escribo lo que el Señor me citaba, con todo lo despreciativo y descalificativo que esto implica. Porque cuando nosotros nos digo desde niño, tú tienes que ser alguien en la vida, o tú tienes que ser alguien, para usar la palabra literal, en el mundo, no nos referíamos a que tú tienes que ser honesto, que tú tienes que ser decente, que tú tienes que, por ejemplo, en el caso de nosotros que hoy conocemos, conocer a Dios, comportarte bien, sino que todo lo dejaban en el ámbito de lo natural, de lo intelectual y de la posesión económica. Así que si un niño que nace, escuche, todo el tiempo escuchando esa frase, pero tal vez no terminó un bachiller o tal vez no se graduó de la universidad, pero ya su mamá le dijo que si no lograba eso, no era nadie en el mundo. Así mismo, sigue la vida, porque él no se va a morir por eso, ni ella. Pero sigue la vida, pero el mensaje del inconsciente es que si no logro, y hay muchos que todos solo viven para alcanzar y tener logro con la presión del estándar social y paternal o maternal. No viven para cumplir su propósito en Dios ni su propósito de vida, sino que viven para poder llenar ese estándar, tener ese título enganchado y todo eso. Y no es que eso es malo, no lo estoy satanizando. ¿Sabes lo que hablamos la semana pasada? Que los cristianos no ocupan lugares de posición porque eran ignorantes. No estoy hablando de eso, sino que yo quiero que usted me escuche con el Espíritu. Amén. Porque esto, ser alguien en el mundo, no es inocente. Y esto ha marcado unas generaciones de niños. Alguien en el mundo es un título. Si no lo consigue, no soy nadie en el mundo. Alguien en el mundo es alcanzar a tener dinero para comprar un carro, tener una casa y hacer viajes. Si tú no tienes eso, tú no eres nadie en el mundo. Imagínate ese mensaje ahí. Tú tienes que ser alguien en el mundo. No, tú no tienes que ser alguien para Dios, para glorificar a Dios, para dar testimonio, para cumplir. No, estoy hablando del contexto cristiano. Estoy hablando con cristianos. No, estoy hablando con cristianos, con hijos de Dios. Esto no es licencia para usted ahora ser pasivo y que sus hijos no se eduquen. No, nada de eso. Usted me está oyendo en el Espíritu. Y usted está entendiendo en el Espíritu. Son las exageraciones y las presiones sociales. Porque esta persona a la que nosotros estamos describiendo antes de ser cristiana, antes vivía de una manera, vivía de una manera. Y estamos en el primer punto, dijimos 3, que vivía, que el Señor transforma los gustos, el estado de ánimo y los sentimientos. Y en cuanto a los gustos y deseos, esa persona antes vivía inclinado para el mundo y para sí mismo, para tener logros conforme al estándar del mundo. Desea hacerse de cosas y desea hacerse de un nombre. ¿Está aquí?
¿Qué es lo que quiere la gente del mundo? Hacerse de cosas y hacerse de un nombre. Para la gloria de Dios, seguro. La gente del mundo vive para la gloria de Dios. Y el que nada sabe, tampoco vale nada. Esa es. Esas son las motivaciones que nos dieron nuestros padres para que estudiáramos. Pero imagínate una persona que tenga problemas para aprender algo, alguna ciencia, alguna materia. Aunque seas una sola materia que tenga un problema, ese mensaje, si no sabes, no vales. Si no tienes, no vales. Es verdad, eso trabaja en el mundo, pero en el reino no trabaja así. Y un padre de reino no educa así. Educa desde la identidad de la realidad y la sustancia espiritual, sin entrar en negligencia y en despropósito de la vida natural. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Entonces, esto es puntual porque es una persona que vive para ser alguien en el mundo, para tener logros, para tener cosas y hacerse de un nombre. Está inclinado a sí mismo y hacia el otro, hacia afuera. Diga conmigo, eso era antes que vivíamos así. Para ser alguien en la vida, para ser alguien en el mundo, para tener un nombre, para tener cosas, para ser reconocidos, para tener posesiones, para cuando llegue un punto de la vida donde yo me dé el gusto que yo me pueda dar, sin depender ni de marido ni de nadie. Ese es el orgullo humano. Levanta la mano y diga aleluya. Ustedes están como así, como qué sé yo. ¿Recuerdan el rico insensato? Es que yo voy a trabajar duro, yo voy a trabajar duro. Y esta es la mentalidad de las jóvenes modernas ahora. Ellas quieren trabajar duro y estudiar duro. No le hablo de casarse, no le hablo de tener hijos ni de tener hogar, que ellas no están en eso. Se fue el silencio. No depende del tiempo que es, pero la mentalidad materialista, humanista y sobre todo feminista que está bautizando las congregaciones, la vida de la gente, y machista también en el caso de los varones, porque sabemos que hay una edad para todo, una edad para casarse. Salomón lo dijo, hay tiempo para todo. Y aún mujeres que tal vez no terminaron ni universidad ni bachiller antes de casarse, lo pueden lograr ahora después que se casaron y tienen sus hijos. Porque hay tiempo para todo. Pues yo estoy hablando de una filosofía humanista, satanista, antidiseño. ¿Me doy a entender? No, porque el casamiento es un pacto, es una responsabilidad, te va a demandar hijos y te va a afectar la vida. Pero el feminismo de las mujeres mundanas y también infiltradas en las mujeres cristianas es que no quieren que ni hombre, ni muchacho, ni nadie que le afecte su vida, ni su día, ni su agenda. Levanta la mano y diga aleluya. Porque ya tienen un plan en la vida. ¿Ser qué? Alguien en el mundo. Lograr algo en el mundo. Propósito, familia. No, eso no es parte eso no es parte de su diseño, aunque sea parte del diseño de Dios. Lo peligroso es que los padres lo patrocinamos. Eso puede ser lo peligroso. Diga conmigo, hacer a alguien y lograr algo en el mundo. Entonces, todas esas inclinaciones de tener cosas y de ser hombre, no es que cuando Cristo es tu Señor y todas esas cosas se ubican en su debido orden y tiempo, es pecaminoso. Es pecaminoso cuando esa es la prioridad de mi vida. Cuando incluso mi fe y mi lealtad a Cristo se ve en peligro por eso. Cuando mi identidad como persona y mi dignidad como persona es afectada porque lo tengo o porque no lo tengo. Me siento orgulloso y me siento realizado si lo tengo. Y si no tengo esas cosas humanas y esos logros humanos, soy la más miserable, aunque sea hija de Dios, aunque vaya camino al cielo, aunque tenga el Espíritu Santo. Si no tengo aquello que el mundo dice que yo tengo que tener, soy un cero a la izquierda. Así se sienten muchos. ¿Me voy a entender qué es lo que pasa? Dígame si me doy dando a entender. Sí, eso es lo que quiero. Entonces, nosotros
Eso es lo que tenemos que trabajar en nosotros y en nuestras generaciones. Estamos rodeados de jóvenes, de familia, de mujeres. Vamos a ir a la calle, vamos para las casas, vamos a encontrar toda esta filosofía, todas estas mentalidades, todos estos sentimientos, todas estas luchas. Y vamos a tener que tener suficiente sustancia y depósito de Dios para contrarrestar todo esto que es anticristo y antivida. Amén. Pero esa persona, sí. ¿El micrófono? Vayan pasando, solo así uno. Lo que usted está diciendo es demasiado importante porque como estamos entrenándonos para casa e iglesia, nuestra opinión debe ser absorbida por la verdad de la palabra. Nosotros podemos estar pensando que algo es correcto, que algo está bien, pero nosotros mismos tenemos que seguir renovándonos en el entendimiento hasta el conocimiento pleno de las Escrituras, donde yo entienda cuál es el propósito de Dios según su palabra, cuál es el diseño de la mujer en la palabra, cuál es el diseño del hombre en la palabra, cuál es el diseño de los jóvenes, qué debemos hacer como jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es el diseño del matrimonio? No importa si yo creo que eso está bien, recordando que el bien y el mal procede de un mismo árbol. Nosotros debemos juzgar si esa conducta proviene de la vida, si está inspirada por el Espíritu, si es guianza del Espíritu. No podemos decir que toda mujer va a ser madre porque Dios es quien sabe. Hay mujeres estériles. Uno conoce mujeres de Dios que han orado por milagro y no se le ha dado. Pero ellas saben que su valor no está en tener un hijo, pero sí está en hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde queremos que nuestra opinión sea absorbida por la verdad de la palabra, más de que si algo es bueno o si algo es malo. Exacto. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hace mucho, hace rato, y hoy y en esta semana nos los está reiterando. Diga los gustos. Así que cuando esa persona viene a Cristo, después de recibir a Cristo y ser regenerado, esa persona que vivía inclinada hacia el mundo, hacia sí misma, hacia el tener o al ser, hacerse un nombre, diga conmigo, todo cambia en Cristo. Ahora sus gustos y preferencias cambian. Deberían de cambiar y si no han cambiado, van a cambiar. Por la revelación, por el Espíritu, por el redargüimiento que trae la palabra y que trae la verdad. Amén. Diga, cambian los gustos, cambian las preferencias. Diga, debe de cambiar. ¿Qué cosa? Las dos cosas que di ahora. ¿Qué debe de cambiar? Los gustos y las preferencias, aún por las personas, lugares, comidas, ropa, música. Todo cambia. Antes yo tenía una inclinación, una preferencia por cierto tipo de persona, porque un abismo llama a otro y atrae a cada quien, como dice por ahí un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, nosotros dijimos en el primer mensaje que tu identidad determina tu asociación. Amén. Cuando tú sabes quién eres y para qué estás, tú vas a elegir de manera intencional tus relaciones profundas. No te digo relaciones triviales de amistades para predicarle a Cristo, para ser amigos, para compartir un café. ¿Me doy a entender? Porque seguimos siendo gente que está en el mundo, aunque no es del mundo. No vamos a ser ahora robots, gente extraña, gente rara, que no habla con nadie, que no saluda, que no va un cumpleaños de la familia porque va a poner música impía. Nosotros no somos así, porque nosotros tenemos una identidad. Aquel puede hacer lo que quiera, pero cuando tú tienes una identidad, usted sabe el límite que usted tiene que poner. El problema es cuando nuestra identidad no está firmada y nos volvemos camaleones en los ambientes. Camaleones en los ambientes. Ese es el problema. La falta de identidad, la falta de saber que soy hijo de Dios o de estar consciente y de vivir gobernado por esa verdad. Vengo de Él, pertenezco a Él le doy cuenta y su vida está en mí. Y yo tengo que responder en cualquier ambiente conforme a la vida divina que tengo. No me voy a rebajar a comportarme para estar adecuado al grupo en que estoy. ¿Me está escuchando Aura? ¿Me están escuchando los jóvenes aquí? ¿Dónde está Elín? Lo voy a llamar todo domingo. Ok. Mi hijo Elín, tan bello. Es que no te veo ahí envuelta en esa cosa. Encapuchado, Dios mío. Bendice a mi hijo Elín. Necesito que los jóvenes escuchen esto, ¿verdad que sí? Y la mujer y los hombres y todo el mundo. Identidad, diga identidad.
Uno quiere parecerse a la gente del mundo, ponerse el maquillaje del mundo, la blusa del mundo, todo como el mundo. ¿Por qué? Porque mis amigas, mis amigos, el cara, el bochinche, el teteo y la cosa. Hay que adecuarse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diga conmigo, soy hijo de Dios. Dígale, dale una palmadita así en el hombro, así suavecito, pero dígaselo duro. Tú eres un hijo de Dios. Usted no tiene que tratar de encajar. De hecho, su gloria es que usted no encaja. Esa es su gloria. ¿Alguien dice amén? Diga, Luri. No, es que algo realmente que me pasa mucho en el trabajo es que, por ejemplo, yo llego siempre normal, lunes, a nadie le gustan los lunes. Nadie, o sea, yo no sé, los lunes son muy pesados. Pero yo siempre llego los lunes, yo creo una rutina que los lunes para mí son el mejor día. Entonces yo llego, mi amor, con una energía, una cosa, 50, 60 llamadas. Y entonces yo tengo un compañero lo que me dice, acá, ¿cómo que tú tienes 50 llamadas? Y tú estás como feliz, como tranquila, como que nena, cogiendo tu llamada. Y yo, tienes que orar en la mañana para que tú sientas de esto. Pero Entonces, ¿por qué muchas veces los lunes aborrecidos por la gente que es empleada? Es por la gente corrupta. Porque se pasa el fin de semana, usted sabe, ¿verdad? En todas las cosas, y cuando llega cansado, agotado, aburrido. Pero cuando un cristiano está en un lugar que no pasó su fin de semana malgastando su vida, ni su dinero, ni su tiempo, puede ir a su trabajo energizado, independientemente de que tenga una condición de salud. ¿Me voy a entender? Entonces, esos cambios, diga conmigo, cambios. Entonces diga conmigo, gustos y preferencias. De comida, de ropa, de música. Hermano, tenemos que limpiarnos. Yo creo que yo estoy hablando una palabra de Dios. Tenemos que limpiarnos en todos estos aspectos que le estoy hablando. Medite, yo no le voy a poner cosas, como dicen algunos dominicanos, dicen, no te voy a poner palabra en tu boca, ¿verdad? O cosa en tu mente, más de la que te estoy poniendo por causa de Cristo. Pero nosotros tenemos que saber los lugares que vamos, la comida, la bebida que bebemos, la ropa, la música que escuchamos. Porque cuando estamos en Cristo, diga, los gustos y preferencias cambian. También cambia el ánimo, diga, cambia su ánimo. De la negligencia, el control, el perfeccionismo, la inflexibilidad. Estas son cosas negativas que están en el viejo hombre. Escucha la lista que le estoy dando. Negligencia, control, perfeccionismo, inflexibilidad, fragilidad, inconstancia, imprudencia. La cultura de la improvisación, de la procrastinación, todos estos son asuntos que tienen que ver con el ánimo, con el estado de ánimo. Y hay una lista muchísimo más, pero solo le traigo esto. Cuando somos impactados y la vida de Cristo está creciendo en nosotros y estamos renunciando a la vida de pasado, hay gente que tienen su costumbre de ser gente negligente, perezosa, pesada, ¿verdad? Que le da brega levantar el pie y levantarse de la silla. ¿Sí o no? No aparece gente así. Y los jóvenes aparecen mucho en la cultura joven. Y también gente adulta también, hermano. Aparece de todo. Entonces, aún allí, en ese estado de ánimo, en esa decisión, en ese procedimiento de negligencia o control, el deseo y el ánimo de controlar el perfeccionismo, la inflexibilidad y otros que son opuestos, que es la fragilidad, gente demasiado frágil, la inconstancia, la imprudencia y la cultura de la improvisación y todo lo que acabo de decir, son cosas que si nosotros nos rendimos, sentimos el alma, el Señor la quita y la sustituye para que seamos personas fuertes, para que seamos personas diligentes, para que seamos personas prudentes, para que seamos personas sensatas, disciplinadas, todo lo opuesto a la lista que le acabo de dar. En su estado de ánimo, sabemos todos tenemos un ánimo natural, somos seres humanos, pero el ánimo no nos puede controlar hasta llevarnos a la medida de ser gente mediocre, indisciplinada, que no alcance sus metas, ni espiritual ni natural. Todo eso cambia con la vida de Dios. La vida humana es afectada para practicar y exponer la vida de Cristo en las cosas que son correctas de vida y beneficiosas para la salud integral. Amén.
También cambian sus pensamientos. Diga sus pensamientos. Amargura, celos, competencia, tendencia a juzgar, a acusar, a manipular, a despreciar, a recordar lo malo. Diga conmigo, los sentimientos también cambian. ¿Usted cree que el Señor cambia? Lo cambia todo. Amén. Y como estamos rompiendo con el pasado, usted y yo lo que estamos siendo llamados a identificar esos gustos y preferencias que son anticristo, antiespíritu, antidios. Amén. Antievangelio. No importa como decían Irene, que sean buenas, que sean malas, eso no gobierna, lo gobierna la vida. Identificar el estilo o nuestro estado de ánimo. Somos negligentes, tenemos control, manipulación, somos inflexibles, somos gente habladoras no de mentira, sino que hablamos de más. Eso es un pecado, hablar de mal, que habla, que no tiene control en su lengua, todo lo que le llega a la lengua, como dicen los ancianos, ¿verdad? La gente más adulta que nosotros. Pero tú no puedes decir todo lo que te llega a la lengua. ¿Te has escuchado esa frase? Todo lo que te llega a la boca tú no lo puedes soltar. Entonces nosotros no podemos hacer lengua suelta, no tenemos que pensar antes de hablar. Tampoco somos ser gente retraída, que un susto y un miedo. No, todo esto es como el balance, buscar el equilibrio, buscar la sobriedad. Ser gente, como dice, como leímos en el lenguaje actual, ser gente honesta, veraz. Pero eso no nos va a hacer gente maltratadora, ni incisiva, ni abusadora, ni manipuladora, para ser veraces. Dígame si me doy a entender. Sino que podemos, por el Espíritu, que el Señor fluya en su vida y nos dé ese balance que tanto necesitamos. Amén. Entonces, los sentimientos son cambiados. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que el Señor está trabajando, porque Él nos está haciendo romper con nuestra manera. Gente que tiene una tendencia. Yo soy dura de olvidar, yo soy dura, yo no perdono fácil. Y es un orgullo. Yo tengo un orgullo. La gente que tiene un orgullo de tener orgullo. Y te lo dicen, yo tengo un orgullo. Yo sé que soy orgullosa. Y te lo dicen en la cara. No te lo dicen así quebrantado. Yo sé que soy orgullosa, que tengo que arrepentirme. No, que yo tengo un orgullo que ni Dios puede conmigo. Y lo dicen con orgullo que tienen orgullo. No con temor y temblor. Esto le da a entender el nivel de ignorancia de la persona, de lo peligrosa que es la carne y de lo contaminante y corrupta que es, y de cómo nosotros no podemos justificarla ni pasarle la mano, sino llevarla a la cruz. ¿Alguien dice amén? Entonces, todas estas cosas pertenecen al pasado. Amén. Y nuestras mentalidades son las que nos van permeando en todo eso. Pero para hablar de cómo se forman nuestras mentalidades, ya lo vamos a dejar para el domingo que viene. Para que nosotros podamos captar. Porque todas estas mentalidades negativas, el Señor nos quiere renovar la mente en el espíritu de nuestra mente. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa lo que leímos en Efesios? Una cosa es, nuestro espíritu fue renovado. ¿Cuántos dicen amén? Vivificado, transformado, recreado. Diga, tengo un espíritu humano. Dígalo otra vez. ¿Tengo qué? Diga, nuevo, recreado. Y ese espíritu, ¿sabía usted que ese espíritu tiene una mente? Ese espíritu tiene una mente limpia, renovada, que no piensa en lo malo, que es benigna, donde en esa mente fluye el carácter de Cristo, en el espíritu de la mente. Diga conmigo, mi espíritu tiene una mente que ha recibido una mente nueva, unos pensamientos nuevos por causa de que diga de la regeneración. Entonces, somos renovados en el espíritu de nuestra mente, como lo dice el verso 23, de una manera espiritual profunda, porque la realidad que está en nuestro espíritu comienza a absorber nuestra mente. Comienza la mente del espíritu a controlar nuestra mente natural, humana, viciada, a los malos pensamientos, al prejuicio, a la sospecha y a todo lo que hemos hablado. Pero dice que tiene que ser renovada. La mente tiene que ser renovada. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y dice Watchman Nee en una de sus explicaciones de Efesios 4:23 que esta expresión quiere decir que el espíritu regenerado del creyente
que ya tiene un espíritu nuevo, ahora avanza hacia el alma, va hacia avanzar o a controlar la mente almática, la mente que necesita ser transformada. Amén. Usted y yo tenemos un privilegio, y es que tenemos al Espíritu Santo y tenemos un espíritu nuevo que puede absorber todo lo viejo. Amén. Esta extensión del espíritu regenerado del creyente hacia su mente logra establecer los pensamientos que sean gobernados y controlados por el Espíritu Santo y no por la vanidad natural. Es la renovación diaria donde la mente, antes natural, se vuelve espiritual, permitiendo conocer la voluntad de Dios. ¿Alguien puede decir amén si entendió eso? La mente vieja se basa en la vanidad y la carne. ¿En qué se basa? El espíritu de la mente transforma la mente para ser una con el Espíritu Santo, con la mente de Cristo. Y el resultado es la transformación. El espíritu humano tiene una mente y es gobernado por la mente de Cristo. Por medio de la renovación del espíritu y el trato de Dios con nosotros, esa mente natural va siendo cambiada, transformada, esos pensamientos, para ahora pensar como Dios piensa. Y todo esto tiene que ver con nosotros terminar con el pasado. Pero tenemos que hacerlo con intencionalidad.